Hola, muy buenas. Me presento, mi nombre es Alex Palacios y vamos a hablar junto con mi grupo sobre un trazador de curvas. En este caso estamos hablando del trazador de curvas, que es el modelo FADOS 9F1. Es un trazador de curvas que básicamente mediante una punta nosotros podemos medir un circuito y como resultado vamos a obtener en esta pantalla que estamos viendo del video, vamos a obtener una curva IB, una curva tensión corriente, que va a caracterizar al circuito en el punto en el cual nosotros realizamos la medición con la punta. Eso es básicamente lo que hace este trazador de curvas. Eh, por ejemplo, vamos a ver en el minuto 2:15 donde hace una prueba con el trazador de curvas. Entonces yo, Ahí vemos que está midiendo. una punta del diodo que es masa y la otra punta que me está marcando, yo estoy en la punta de un capacitor ahí. ¿Sí? Ahí está. Ahí se puede observar que está midiendo lo que sería un capacitor. En este caso vemos que el capacitor tiene una curva IB. Esta sería la curva IB del capacitor, pero no es un capacitor puro, sino que el capacitor tiene incluida una resistencia. Entonces vemos que acá el sistema nos muestra el dibujo del circuito del capacitor junto con la resistencia y acá vemos la gráfica IB del capacitor. Bien, además, eh, cada componente o cada circuito tiene su propia gráfica característica. Hablar de las gráficas de los circuitos sería algo muy específico, cada circuito tiene su gráfica, pero podemos generalizar algunas gráficas. Por ejemplo, acá vemos en esta parte del video, en el minuto 2:49, 2:50, que va a empezar a dibujar lo que sería la gráfica de distintos componentes. Por ejemplo, eh, tenemos la gráfica de una resistencia, que sería lo primero que vemos ahí. Es una línea recta porque es una gráfica IB. Luego tenemos la gráfica de un capacitor que tiene una pinta más circular. Después tenemos la gráfica de un inductor que justamente como el inductor tiene una componente resistiva más fuerte, eh, vemos que es como una elipse. Y por último la gráfica de un diodo. Hola, mi nombre es Lucas Muso y les voy a pasar a contar un poco más sobre este dispositivo. Lo interesante del FADOS 9F1 es que realiza todas las mediciones sin la necesidad de alimentar la placa, es decir, sin aplicar tensión a la fuente de alimentación original del circuito bajo prueba. Esto lo que hace es permitir que el usuario pueda trabajar con total seguridad, ya que no se van a provocar daños adicionales a componentes sensibles de la placa que se encuentre bajo prueba. También, otra de las grandes ventajas es que al tratarse de un tester de doble canal, este permite comparar las curvas de tensión y corriente de una placa que se encuentra bajo prueba con las de una placa de referencia, la cual se sabe que se encuentra en buen estado. Por lo tanto, al medir en un mismo punto en ambas placas, el sistema o el software lo que hace es comparar automáticamente las curvas en ese mismo punto medido, y en caso de que exista alguna diferencia significativa en la forma de la curva, el software lo resalta, facilitando así la identificación de fallas muy sutiles, como por ejemplo algún capacitor que sufre alguna pérdida, algún transistor que se encuentra dañado en la placa, o incluso alguna resistencia que cambió levemente su valor. Muy buenos días, mi nombre es Máximo Robertson y hoy vamos a estar haciendo un pequeño resumen del video de la sección 9.2, que es un análisis general de un trazador BI, o sea, de curvas BI, voltaje corriente, que es este pequeño aparato de aquí. Ese es el modelo Xiaomi Studio ASA NI 210G, medio raro el nombre, pero bueno. Acá en este video se presenta como una alternativa económica y muy útil, es una herramienta esencial según el autor. El video es de Electrolab, del canal Electrolab. Es una herramienta esencial según el autor para todo lo que es el análisis de fallas en placas, o la detección de errores, mejor dicho.
Acá ya en la primera imagen podemos ver que se está haciendo un análisis comparativo para ver qué es lo que está fallando en la placa esta, comparándolo con esta, que es una placa que está totalmente funcional. Y bueno, como ya les digo, es un análisis bastante general, nos va a enseñar a cómo usarlo, qué es lo que tiene, cuáles son las cosas. Y nosotros lo presentamos a este video para mostrar otro tipo de trazador de curvas BI, diferente al que hemos visto en el caso anterior. Muy bien, ya empezamos el video y ya podemos ver que este es distinto porque tiene dos conectores de salida BNC. Esto es porque este se conecta a un osciloscopio en vez de a la computadora como en el caso anterior. Acá tenemos los cables que son BNC a BNC. Este van el canal 1 y canal 2. Necesitamos un osciloscopio de doble canal por lo menos. Y bueno, nada, este es el dispositivo. Acá muestra un poco cómo se ve por afuera, qué es lo que tiene. Vemos que tiene 4 botones. Estos Low, Med 1, Med 2 y High son para ajustar la frecuencia. En este video no se especifica en ningún momento en qué frecuencia específica trabaja en cada botón. Pero bueno, tiene estos 4 botones, que son para frecuencias medias, bajas y altas. Esto es para la frecuencia de salida para la medición en la placa, ¿no?, del componente. Acá nos muestra un poquito qué curvas podemos esperar. Esto ya se ha visto en el video anterior y se va a ver un poquito más adelante en este video también. Acá algunas placas de ejemplo que nos muestra. Y nada, tenemos lo que nos trae el kit. Nos trae estas puntas que son unas puntas de multímetro para el circuito, para la medición del circuito. Nos trae estas que son para la conexión de este dispositivo con el osciloscopio y nos trae esta fuente de alimentación que es la que va acá conectada a la corriente, o sea, a la red. Una cosa muy importante que especifica en el video es que el circuito que estamos midiendo tiene que estar totalmente desconectado, no tiene que tener ninguna fuente externa, ya que esta puede quemar este dispositivo o en el mejor de los casos arruinar la señal que estamos viendo y bueno, hace que deje de funcionar. Bien, seguimos con un poco más adelante, nos muestra esto de las curvas, como ya les digo, que en el resistor debemos esperar una recta, el diodo está curvo, en el capacitor una elipse, y acá empieza a probarlos. Primero pone pone una resistencia. Una cosa más que dice es que cuando conectamos esto tenemos que ponerlo al osciloscopio en el modo XY. Una vez puesto en el modo XY tenemos que obtener, si está así sin conectar a nada, tenemos que obtener una línea horizontal. En el caso de que nos aparezca una línea vertical es que se han conectado al revés los canales, nada más haría falta intercambiarlos. Y bueno, nada, empieza mostrando una resistencia acá y va a aparecer la típica rampa. No sé si la llegaron a ver ahí, acá. Ahí está, la típica rampa. Después nos hace una prueba con un diodito, que lo conecta al revés al principio, por eso se ve para abajo, pero después lo conecta bien y se ve la curva que esperábamos. Y después una elipse. En esta elipse muestra cómo va cambiando la forma, el ancho por las distintas frecuencias. Y bueno, nomás nos va mostrando un poco. Acá nos dice cómo conectarlo, es bastante simple la conexión, bastante similar a un multímetro justamente. Tenemos el puerto A, acá no se llega a ver, pero acá dice A. Y tenemos el puerto común. El común es negativo, o sea, se conecta al cátodo de los componentes. Para que no nos pase eso, justamente que se nos da vuelta la curva, como acá en el diodo que probó al principio. Y después al positivo podemos probar una red de componentes, como también vimos antes, pero en este caso está haciéndolo con componentes únicos. Más adelante lo va a hacer con unas plaquitas, que es un poco más interesante, y ahora vamos a saltar a eso. Muy bien, acá ya empieza con unas placas a hacer el método de comparación. Y este dispositivo tiene algo muy muy interesante, que es que tiene no solo un puerto A, sino también un puerto B. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, si antes a la comparación teníamos que hacerla conectando primero el negativo de la placa 1 y después el positivo, el componente que queramos ver o la red de componentes que queramos analizar y después cambiar eso todo a la otra, en este no hace falta, sino que hay que conectar el común al común de las dos placas, como se puede ver acá. Tengo un cable que hace así, se vuelve a conectar acá y podemos ver las dos señales en simultáneo. Acá se ve que está midiendo un capacitor o una red que tiene un capacitor. Y podemos ver las dos elipses en simultáneo. Entonces esto
hace mucho más simple el proceso de detección de errores. Esto es más que nada lo que va mostrando. Nos muestra un par de ejemplos más, pero en resumen es esto, nos muestra estas conexiones, cómo se conecta el osciloscopio. Comparado con el anterior, este tiene la desventaja de que necesitas un instrumento aparte, que sería el osciloscopio, no es solamente el trazador de curva. Y bueno, acá tenemos la página de compra del producto, que es la que nos dice el autor del video. Vemos que tiene un valor de $30, efectivamente es bastante económico. Y acá tenemos dentro de las especificaciones cómo conectarlo al osciloscopio. Nos dice en el modo BI, en el modo XY, necesitamos ajustar los parámetros verticales a 1 volt por división y bueno, un par de cosas más. Acá para analógico y acá para osciloscopio digital. El problema de esto es que no tiene más que esto de instrucciones. Según dice el autor, no hay ninguna instrucción más que lo que dice la página del producto. Y bueno, se le hizo un poco difícil empezar a usarlo. Pero bueno, para eso hizo él el video tutorial. Así que eso sería todo de este dispositivo. Bueno, hola a todos, yo soy Nicolás Avedano del curso 5R1, pertenezco al grupo 3 y el video que voy a analizar es de la sección 2.1, que es un trazador de cubos Octopus de realización casera, por así decirlo. Lo primero que hace el autor acá en el video es explicar el circuito que va a utilizar. Básicamente es un circuito serie que tiene como alimentación un voltaje alterno de un transformador de 6.3 volt en serie con una resistencia y el dispositivo bajo testeo. La primera probeta la utiliza para medir corriente, en realidad está midiendo la tensión que cae en la resistencia, pero bueno, es proporcional la forma de onda, por lo tanto lo utilizaríamos como corriente. Y la segunda probeta es para medir la tensión que cae en el dispositivo que queramos probar. Lo siguiente que hace el autor es mostrar cómo funciona el modo XY en el osciloscopio. Básicamente, el modo XY lo que hace es relacionar eh, una señal con respecto a la otra. En nuestro caso lo que vamos a hacer es poner en el eje Y la corriente y en el eje X el voltaje que midamos con cada una de las probetas. Entonces acá lo que voy a hacer es mostrar el circuito que armó medio así nomás y primero mide tensión y corriente, la tensión el vivo sin conectar la tierra, por lo tanto tenemos tensión, la onda de tensión y corriente cero y luego empieza a probar distintos componentes, ¿no? El primero que prueba es un diodo de silicio normal. Eh, Ahora vamos a ver lo que sería la curva que esperaríamos de un diodo, ¿no? Acá la podemos ver. Si tenemos en cuenta que tenemos la tensión en el eje X y la corriente en el eje Y, vemos que en voltajes inversos no conduce el diodo corriente y en voltaje directo cuando llega al nivel que conduce 0,5, 0,6, 0,7 empieza a aumentar la corriente en el eje Y. Ese sería el primer dispositivo que el autor testea. El siguiente dispositivo es un LED. Acá vemos que conecta el LED de la probeta y bueno, el LED tendría que ser una forma de onda muy parecida y acá está. Es una forma de onda parecida a la del diodo anterior, pero como la caída en directa es mayor, más o menos el diodo es 1,5, 2, 2,5, acá la podemos ver en la forma, que cuando llega a 2,5 empieza a conducir y aumenta la corriente en el eje Y. El siguiente dispositivo que prueba es un capacitor. Bueno, antes de eso muestra cómo se comporta la corriente y la tensión en el LED. Abajo muestra la forma de onda de la tensión. Vemos que cuando es inversa y hasta que llega al voltaje directo no conduce. Cuando empieza a conducir en directa, la corriente aumenta y presenta la onda, la forma de onda eh, que es lo que conduce el circuito serie, ¿no? Que está midiendo con la probeta en la resistencia. El siguiente dispositivo, como había dicho, era un capacitor. Lo que vamos a ver en un capacitor, al haber un desfase entre la corriente y la tensión, en el caso del capacitor la corriente adelanta a la tensión, vemos una elipse. Esta elipse va a depender tanto de la capacitancia del capacitor propio o la frecuencia que estemos utilizando. Va a cambiar la forma de la elipse, se va a acostar un poco, etc. El siguiente dispositivo que prueba
es un diodo Zener. Ya lo vemos, cómo lo conecta. Y bueno, la forma de onda del Zener que conocemos, en directa conduce como un diodo normal, a voltaje un poco más chico, 0,5, 0,4, y en inversa tiene el voltaje de conducción en inversa, de ruptura, que, bueno, acá existen diodos de distintos valores, pero acá podría ser, por ejemplo, 5 volt. Vemos que en inversa, cuando llega a cierto valor de voltaje, empieza a conducir y aumenta la corriente. Y el último dispositivo que prueba es un transistor de juntura bipolar, un BJT normal, conecta la base y mide las dos uniones que tiene para comprobar que anda bien, ¿no? Deberíamos ver la forma de onda de un diodo normal, PN. Y básicamente es lo que mide. De vuelta, en inversa no conduce y cuando llega el voltaje directa empieza a conducir y aumenta la corriente. Lo que comenta que el autor es que es normal ver el pico de tensión de ruptura en inversa. Acá se ve como casi llega. Ahí lo muestro más de cerca. Que dice que es normal verlo en los transistores. Y eso sería todo lo que prueba el autor. Básicamente es un circuito sencillo para aplicaciones de osciloscopio que tengan modos de Key y se utiliza para testear componentes y ver que estén en buen estado. Por ejemplo, el capacitor, si hubiese estado en mal estado o abierto, hubiese mostrado una línea recta eh, horizontal y si hubiese estado en cortocircuito hubiese mostrado una línea vertical. Bueno, eso es todo. No muestra nada más. El video es corto pero preciso. Y bueno, nada, gracias por mirar.